palabra por delante. Así es, 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 3, cambió el digital de Radio Fe y Alegría. Y tenemos acá la grata presencia, la visita del padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita, provincial superior de la Compañía de Jesús en Venezuela. Bueno, a propósito de esta visita acá al estado Mérida, para, bueno, compartir con los diferentes programas que están acá presentes e indudablemente participar en lo que será el encuentro Miradas del Acontecer Nacional y Regional que se va a efectuar este jueves en el Seminario San Buenaventura. Justamente la Compañía de Jesús forma parte de esa organización que por más de 100 años bueno, se ha involucrado de forma directa en la educación y en el acompañamiento de la sociedad venezolana. Padre, bienvenido a Radio Fe y Alegría. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Héctor. Gracias por esta invitación y la bendición a todos los radioparticipantes de este programa. Además, padre, que estamos con el mundo de las nuevas tecnologías y estamos en transmisión en plataformas digitales para que también nos puedan acompañar allí en directo. Bueno, justamente para comenzar por el principio, cuéntenos ese rol, el perfil de la Compañía de Jesús en Venezuela. Son 100 años, que se dice muy rápido, pero ha pasado por toda una serie de elementos que es interesante destacar. Adelante. Sí, la Compañía de Jesús llegó a Venezuela en su segunda venida, porque la primera parte fue en tiempos de la colonia, y llegó en 1916. En 2016 cumplimos los 100 años. Pero el año pasado, 2023, cumplimos 100 años educando al país, ¿no? Fueron 100 años de presencia educativa en el país. Este año estamos pues arribando a los 21 años. Y en ese trayecto pues se dio génesis, origen a esta gran obra Fe y Alegría, que ha sido un emblema de la educación popular en Venezuela. Y justamente hablando de eso, ¿por qué considera que es necesario la promoción de la educación popular? El padre Velas decía que el pobre no tiene que tener una pobre educación, sino que por lo general tiene que ser o debe ser una educación de calidad. Y ese es el perfil y el espíritu de lo que ha acompañado también la compañía en este tiempo. Mira, yo hablo desde la propia experiencia. Yo soy exalumno o egresado de Fe y Alegría, del programa Escuela de Fe y Alegría. En mis inicios también estuve participando en los inicios de lo que hoy es Educomunicación, y también fui docente de Fe y Alegría antes de que surgiera mi vocación a la Compañía de Jesús. Y en 1985 entro a la Compañía de Jesús. Estoy pronto a cumplir 40 años como jesuita. Y bueno, yo creo que lo que ha sucedido en mí no es excepción. Hay mucha gente que ha pasado por Fe y Alegría y que ha sentido que ese proceso educativo que ha experimentado pues le ha formado integralmente, y hoy son gente de buena voluntad que van liderizando procesos en muchos lugares. También mucha gente que ha migrado, que ha pasado por estos procesos educativos, pues va con una manera muy particular de relacionarse, de entender las cosas del mundo y de comprometerse desde la fe por transformar siempre las condiciones de vida hacia una vida más digna, ¿no? Entonces, en este contexto en el que estamos, en el que la educación está siendo muy golpeada, yo suelo hablar del deslave educativo, de un tsunami educativo que en los últimos años, creo que la apuesta por mantenernos educando y apostando es la apuesta de formar personas, y formando personas pues formar también al país. Al inicio de este programa tú decías, Héctor, que tenemos que sacar la mejor versión de nosotros mismos, y esto es clave. Yo creo que en los procesos educativos de Fe y Alegría la apuesta es esa, de que podamos irnos configurando en esa mejor versión de nosotros mismos, pero no para quedarnos en nosotros mismos, sino para construir la mejor versión de la comunidad, para construir la mejor versión de la familia, para construir la mejor versión del país. Y esa es la gran pregunta: ¿cómo yo hoy me formo para, en medio de tanta adversidad, construir la mejor versión de nuestro país? Padre, en este contexto, este jueves tenemos acá
a las 8 de la mañana este evento, Miradas del Acontecer Nacional y Regional, que será en el Seminario San Buenaventura de Mérida, allí desde las 8 de la mañana. Quisiera que nos diera, bueno, desde su perspectiva, este panorama nacional que tiene diferentes aristas, que indudablemente algunas tienen como mayor nivel de atención, entre comillas, porque están expuestas o sobreexpuestas, pero hay otras que están, digamos, como de bajo perfil. ¿Cuál es su mirada? Porque el evento son las miradas, pero ¿cuál es su mirada respecto a la situación del país en estos momentos? Bueno, mi mirada es como hombre de fe, es que como en medio de esta adversidad, de esta situación tan oscura que vivimos y que llevamos viviendo varios años en temas educativos, en temas de salud, en temas sociales, en temas de la misma convivencia en nuestro país, como en medio de tanta adversidad no nos desmovilizamos, no desesperanzamos, sino cómo buscamos las posibilidades de construir y de caminar hacia la construcción de una vida más digna. Yo creo que eso es posible. Nosotros como cristianos, la resignación es lo más anticristiano que hay. La paciencia es distinta a la resignación. La paciencia es la apuesta por mejorar las condiciones de vida, pero con perseverancia y en medio de la adversidad mantener esa apuesta. Yo creo que por allí va la cosa. Estamos ahorita en el tiempo de Pascua. Yo hace poco comentaba esto, ¿no? Una señal interesante del tiempo de Pascua es que Jesús, al resucitar, enseña sus heridas, las heridas de sus manos y las heridas del costado. Esas son señales de la cruz, es decir, y la cruz es la señal de cómo el pecado, cómo este mundo trató injustamente a nuestro Señor hasta matarlo. Pero esa cruz ahora, en la resurrección, se presenta cicatrizada. Es decir, que ese que murió en la cruz está vivo, ha superado la muerte y nos invita a trabajar por la superación de tantas muertes que hay hoy en día, ¿no? Y entonces, y esas cicatrices son la memoria que está allí presente para que no haya una repetición de eso, ¿no? De eso que asesinó a nuestro Señor. Entonces creo que estamos en un momento en el que tenemos que buscar esos signos de esperanza y mantener viva esa memoria para no repetir los ciclos de esta historia tan injusta que hemos vivido, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi apuesta? Nuestra apuesta es dar claves de esperanza en medio de la adversidad con realismo, ¿no? No con ilusión, sino con realismo. Es decir, ver la realidad, pero con mirada de fe, para encontrar en medio de tanta adversidad las rendijas por donde podemos ver la luz y ver el paisaje. ¿Cuál sería, porque indudablemente que de todos estos temas ahora mismo está el tema político, estamos a las puertas de una elección presidencial, indudablemente estos elementos o esta acción transcurre con diferentes situaciones, pero inicialmente me gustaría que usted enviara una valoración sobre cuál debe ser el rol que tienen que jugar los actores que están con estos fines políticos, independientemente de la tendencia, entendiendo que los procesos electorales de tradición en Venezuela, pues siempre ha generado diferencias, porque creo que esa es la situación importante, saber que existen diferencias, pero ¿cómo manejar este momento? ¿Cuál sería esa exhortación, ese llamado? Bueno, en primer lugar, a todos los ciudadanos, yo creo que estamos en un tiempo electoral y un tiempo electoral implica que se vienen unas elecciones. Entonces yo sí creo que es muy importante ejercer el derecho al voto, ¿no? O sea, y ejercer el derecho al voto implica ir a votar. ¿Por quién? Cada quien verá a su conciencia por quién votará. Pero sí es importante que el ejercicio al voto se ejerza y cuidar ese ejercicio al voto. Es decir, no solamente ir a votar y listo, sino también cuidar
mi voto, ¿no? O sea, poder en ese sentido, pues, custodiar eso. Si yo me he expresado, bueno, también formar parte de todo ese ciclo. De ese ciclo, ¿no? Es decir, ser un ciudadano activo en defensa del voto y del derecho al voto. Luego, a los actores políticos, yo creo que en este momento estamos en una gran incertidumbre, ¿verdad? Sin embargo, quiero valorar cosas que se han dado. Yo creo que se han ido dando diálogos en los distintos actores políticos que han ido llevando, por ejemplo, recientemente hubo una negociación y un diálogo interno en la plataforma unitaria, y eso ha dado como resultado un candidato, y eso es algo muy importante, cosa que no se veía desde hace mucho tiempo, que distintas tendencias políticas al interno de la plataforma unitaria o de la oposición política pudieran dialogar, negociar y llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces tienen un candidato. Creo que eso es un elemento importante a valorar. Y bueno, ahora también, sin duda alguna, todo esto también ha ido generando en el seno de la fuerza política oficialista también una serie de diálogos. Entonces, creo que en este momento político no sabemos a dónde qué está pasando, pero lo que sí nosotros sabemos es que se está dialogando, se está negociando y se están llegando a acuerdos, ¿no? También creo muy importante nuestro papel como cristianos, ¿verdad? De tener una fe con la mirada siempre abierta. Hay un teólogo español que vivió mucho tiempo en Dominicano, poeta, Benjamín González Vuelta, que habla de la mística con los ojos abiertos, ¿no? Es decir, tenemos que ser místicos, tener nuestra esperanza puesta en el Señor, pero con los ojos abiertos. Tenemos que estar siempre discerniendo la realidad para captar los signos de los tiempos. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que yo tengo que estar buscando fuentes de información confiables, ¿verdad? Porque ahorita hay mucha información, lo que llaman fake news, ¿no? Ahora se dice en inglés, antes se decía bulo, ¿no? Que es como noticias falsas, que en definitiva es una extensión de lo que conocemos en la vida cotidiana como el chisme, ¿no? El chismorreo, que en definitiva lo que hace es distorsionar las percepciones de la realidad. Entonces, ante ese chismorreo que hoy llamamos fake news, y que en definitiva son muchas veces agendas pretendidas para crear confusión en la población, pues nosotros tenemos que buscar siempre la fuente confiable. Yo creo que en este sentido, pues hay fuentes muy confiables, como es de nuestra parte, por ejemplo, la revista SIC del Centro Gumilla. Yo creo que es una fuente bastante confiable. También Fe y Alegría de Educomunicación hace un esfuerzo por mostrarle información veraz, libre, diríamos, de tendencias extremas, sino procurando dar la información tal cual es, ¿no? Entonces creo que eso es un ejercicio importante de la ciudadanía. No solamente informarnos, sino saber cuáles son las fuentes de información confiables, ¿no? Actualmente también se van haciendo estudios importantes de investigación, y allí también hay fuentes confiables, ¿no? Por ejemplo, recientemente se presentó la encuesta ENCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida que hace la Universidad Católica, y que se hace después de todo un proceso de investigación académica, y después se presenta a la sociedad. Creo que esas son fuentes de información bastante confiables que nos ayudan a tener como los ojos abiertos ante la realidad para tener el menú, ¿verdad? Y poder nosotros reflexionar, conversar y poder decidir cuál es mi línea de acción en este sentido, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Entonces ese encuentro va a ser fundamentalmente para dar elementos a los cristianos católicos, y a todos los cristianos, pues, y a la sociedad, a todas las personas de buena voluntad, como
una mirada que da criterios con sentido de propositivo, con búsqueda de salvar nuestro país, ¿no? Yo creo que estamos cansados de confrontaciones estériles y necesitamos hoy más bien gastar nuestras energías en ver cómo abrimos posibilidades para la construcción de una vida más digna. Estamos conversando con el padre Alfredo Infante, quien es el provincial de la Compañía de Jesús acá en Venezuela. Y bueno, justamente decíamos este jueves 25 a las 8 de la mañana en el seminario se va a llevar a cabo este encuentro de las miradas sobre el acontecer nacional y regional, ¿no? Y hay una que creo que es fundamental, lo decíamos también anteriormente, para reiterarlo a la audiencia de acá de Mérida y de otras partes de la región y de acá de Mérida que están conectados a esta hora de la mañana, sobre esta cruzada por la educación, porque uno de los elementos que es necesario recuperar es la educación. Usted ha sido también vocero de ese llamado a los diferentes entes u organizaciones, porque independientemente de lo que pase el 28, el día 29 el país continúa y indudablemente las situaciones continúan y una de ellas es el tema de la educación. Así es, Héctor. Hay temas que son coyunturales y temas que son más estructurales, ¿no? No es que estén desligados, pero lo coyuntural es como la fotografía del momento, ¿no? Entonces ahorita en este momento coyuntural, lo que está, diríamos, a flor de piel es el tema electoral. Y por eso decía que era muy importante tener los ojos abiertos, estar bien informado para poder tomar una decisión, porque las decisiones que tome coyunturalmente también van a afectar la posibilidad o no de mejorar nuestras condiciones estructurales. El tema educativo es un tema estructural. Todos sabemos que sin educación no hay país, ¿no? Y todos también sabemos desde nuestra propia experiencia familiar y vecinal cómo está la educación. Y si lo contrastamos, diríamos, con los estudios que se han hecho, las investigaciones que se han hecho, bueno, la educación es de los sectores más golpeados del país. Hay lugares donde los muchachos están yendo solamente 2 días a la semana de clase y ya sabemos que lo que implica eso, no solamente por el cultivo intelectual, sino también la asistencia a clase, además de que implica una formación del intelecto, también es muy importante en la formación de hábitos. Entonces un muchacho que va solamente 2 días a la semana a clase, pues difícilmente va a formar hábitos, y el hábito es muy importante para el crecimiento humano, ¿no? Eso, todas las investigaciones de neurociencia ahorita, por ejemplo, afirman eso, o sea que para que haya sujeto tiene que haber formación de hábitos. Para que haya autodisciplina personal, el sujeto también tiene que pasar por una disciplina, por una regularidad. La disciplina la da la regularidad en un hecho, ¿no? Y la constancia en un hecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que gran parte de nuestros niños, niñas y adolescentes no están teniendo el acceso a un proceso educativo que garantice la constitución de hábitos, de autodisciplina, y también de aprendizaje intelectual. Entonces, bueno, ¿cuál es el sujeto que puede surgir de aquí? Entonces, el tema de que sin educación no hay país pasa por allí, porque en la educación es donde se forma el sujeto. Otro elemento importante estructural son las condiciones de vida de los docentes, ¿no? No solamente la parte económica, que es bastante grave, sino también la salud mental del docente. Al tener unas condiciones de vida tan precarias, bueno, eso afecta toda su emocionalidad, toda su capacidad de entrega, y gracias a Dios tenemos en nuestro país un capital humano impresionante ante los docentes, ante los médicos, ante los servidores públicos que están día a día dedicándose al país. Tenemos que quitarnos el sombrero. Realmente este país lo están sosteniendo ahorita cantidad de gente que está por vocación apostando al país.
médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, de todos los sectores, personal docente, administrativo, obrero, a todos los niveles. Creo que aquí en este momento se ha mostrado realmente una fortaleza interior en nuestra gente, que sin duda alguna es el gran capital humano con el que contamos para salir adelante. Yo por eso soy un hombre de esperanza, más allá de las adversidades con las que estamos. Cada vez que yo veo y escucho estos testimonios de vida, digo, en Venezuela hay esperanza. Ahora tenemos que trabajar por cambiar las condiciones de vida para que con el cambio de condiciones de vida, toda esta fuerza interior, todo este talento humano, toda esta mina de humanidad que hay aquí en Venezuela pueda emerger y ser encauzada y ser reconocida, ¿no? Por allí iría la cosa. Padre, y justamente en este momento el mundo, el planeta, pareciera que está girando más rápido, ¿no? Por supuesto que no es así, pero las nuevas tecnologías, este mundo cibernético, nos hace ahora como que, bueno, vamos más rápido, ¿no? Y no hay momento para la pausa. Parece que no hay oportunidad para detenerse, para conectarse con el ser divino, para entender que todo es un complemento, es decir, que no podemos brindarle demasiado tiempo a una cosa y dejar de lado otros aspectos de la vida. ¿Considera usted necesario que esto es importante para poder, bueno, sobrellevar, bueno, las circunstancias que nos van a pasar siempre en la vida actual? ¿Cómo ve esta situación? Mira, una de las cosas más importantes es la atención. Y hoy este mundo, desde el mundo virtual, que es un gran aporte al mundo civilizatorio, ¿verdad? Porque hoy estamos interconectados, pero nos amenaza a fragmentarnos, ¿no? Hoy nuestra vida está fragmentada y fragmentación es división, ¿no? Y eso es un riesgo porque la persona no se encuentra a sí misma. Entonces, el gran desafío también en este momento, que para mí es un desafío estructural, es cómo ser sujeto, eh, cómo tener interioridad, cómo tener profundidad en medio de un mundo muy fragmentado y que te jalona hacia una fragmentación. Y más en nuestro país, que además de esta dinámica global de fragmentación, estamos también sumidos en una serie de preocupaciones, ¿verdad? Laborales, alimentarias, de salud, que también nos jalonan, nos dividen internamente. Entonces creo que hay un desafío importante, que es un desafío espiritual, que es consolidar o densificar, darle densidad interior a nuestra vida, y eso implica aprender a respirar, implica aprender a detenernos y tomar conciencia de dónde estoy, a qué vengo, cómo estoy. Esas son preguntitas claves. Cuando en algún momento de mi vida hago una pausa y me pregunto dónde estoy, cómo estoy, a dónde voy, no a dónde voy geográficamente, a dónde voy existencialmente, a dónde va mi vida. Esos son elementos muy claves, ¿no? Tan clave que yo, mira, una de las cosas que yo suelo contar, que a mí me tocó en mi juventud el corazón y me abrió la mirada, fue una vez que mi mamá me reprendió, pero me reprendió no ni pegándome ni levantándome la voz, sino que estábamos conversando y me preguntó, ¿y a dónde vas? Y esa pregunta a mí me transformó la vida, porque me llevó a preguntarme internamente si el camino y las decisiones que yo estaba tomando, o el modo como yo estaba viviendo la vida, era la vida más adecuada para mí y para los demás y de cara a Dios. Entonces esa pregunta fue como una pregunta en los labios de mi madre, pero que venían de parte de Dios para mí. Yo la cogí así.
Entonces, el saber preguntarnos, el saberle preguntar a nuestros hijos también, ¿cómo estás? No por como un cumplido, sino cómo estás y escuchar cómo estás. ¿A dónde vas? No en la dirección geográfica, sino a dónde va tu vida. Pero preguntárselo con respeto, con amor. Creo que necesitamos hoy más que nunca que nuestra familia, nuestras comunidades, nuestros equipos de trabajo, estemos donde estemos, busquemos siempre espacios para recuperar, diríamos, la atención, para adentrarnos en nosotros mismos y para, como diría San Ignacio de Loyola, para poner modo y orden en nuestra vida. Mientras tanto, pues, todo lo que tiende a la dispersión, a la fragmentación, y por eso siempre quienes procuran que no haya densidad humana y que no haya tejido social o tejido comunitario, siempre van a buscar que se fragmente, siempre van a buscar que haya, diríamos, todas unas dinámicas de dispersión y de fragmentación y de división, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de eso y siempre esas tres preguntitas sencillas. ¿Dónde estoy? ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿A dónde voy? Existencialmente, este modo de vida que llevo, ¿a dónde me lleva? ¿Y cómo estoy? ¿No? Y sabernos escuchar, yo creo que es muy importante eso. Además que la Biblia dice que para todo hay tiempo, ¿no? Para todo hay tiempo, o sea que para poder nosotros generar una estructura de vida, todo tiene su tiempo justo, ¿no? Quisiera que hiciera la invitación a la comunidad que nos sintoniza para la jornada de este día jueves, que tendremos además presencia importante para poder entrar en ese espacio, ¿no? de escucha, como usted bien lo dice. Sí, yo creo que va a ser un espacio donde se van a presentar distintas miradas sobre la realidad, no para imponer una percepción, sino para dar elementos para el discernimiento. La palabra discernimiento viene de discernir, ¿no? Esa imagen de cuando vamos a frizar una pared, siempre pasamos la arena por el colador, ¿no? Y así sacamos la arena que nos sirve y la que no nos sirve la desechamos. Pues discernimiento es eso, es poder escuchar inteligentemente para ver cuáles son esos elementos que yo tengo que tomar en cuenta para tomar decisiones en la medida de lo posible más acertadas que otras, ¿no? Y no dejarnos llevar solo por la pasión, que es muy importante la pasión, por supuesto, pero lamentablemente en nuestro país muchas veces nos atrincheramos porque no nos escuchamos, porque las pasiones nos ciegan el entendimiento. Entonces se trata de un acto de fe que busca entender, que busca acoger distintas miradas, percepciones, para que la persona que escucha y que está allí también como hombre y mujer de fe pueda tener los elementos para discernir y poder tomar decisiones que le ayuden a aportar al país. Una iniciativa de la Red de Acción Social de la Iglesia que vincula a organizaciones, ¿no? Esto de enredarse, esto de juntarse. Padre, en este minuto quisiera que nos diera una salutación, una bendición a Venezuela, ese mensaje de esperanza, retomarlo, pero ese mensaje de la conexión espiritual. Adelante. Bueno, queridos hermanos y hermanas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que pasó por la vida haciendo el bien, pues les invito a que en este momento volvamos a nosotros mismos, sacar la mejor versión de nosotros mismos, mirar la realidad para encontrar la mejor versión de los demás y juntos encontrarnos para crear lo que tanto añoramos, una Venezuela donde todos nos respetemos y nos miremos como hermanos. Padre, muchísimas gracias. Era la intervención del Padre Alfredo Infante, quien es provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, a propósito de esta visita especial a su casa, a Radio Fe y Alegría.